Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un placer estar contigo hoy. A ver, ¿qué significa la liberación de estos papeles? ¿Es algo usual? ¿O estos son sumarios que generalmente se quedan en secreto? Casi siempre en un caso criminal, la evidencia que se utiliza y los reportes policiales, las notas de los fiscales y todo lo que constituye el compendio de informaciones en la cual la Fiscalía prepara el caso, en la cual las agencias investigativas investigan el caso, típicamente no se descubren a la luz pública de esta forma. En este caso en particular, tienes una situación que es un poco única. Se trata de un individuo junto con otras personas llevaron a cabo una de las redes de tráfico sexual de jóvenes internacional y más grande que se haya visto en la historia, pero más sonado que ningún otro debido a las personas ancillarias a esta situación. Muchas personas que visitaron la isla, personas importantes, empresarios, políticos, personas públicas que estuvieron presentes con él en la isla, que volaron en su avión. La implicación es que el avión se estaba utilizando para el tráfico de estas muchachas, que se iba a la isla para ese propósito. Y por lo tanto, este caso ha cogido un auge extremadamente importante a la luz pública. Y no solamente eso, hubo ya un juicio con respecto a Ghislaine Maxwell, que era la asociada y parte de los co-conspiradores. Pero siempre se ha especulado que hay más conspiradores, que hay más personas que están envueltas. Los nombres de las personas que han salido hasta ahora, por una razón o por otra, forman parte de ese grupo de especulación. Y si algo realmente no constituye un peligro para la seguridad nacional, no hay un problema de descubrir testigos que podrían enfrentar represalias o problemas. No se está divulgando nombres de personas que son informantes del gobierno. Típicamente eso se puede divulgar. Pero con respecto a información que es clasificada, eso responde a un proceso diferente. ¿Por qué esta información estaba clasificada y no estaba simplemente protegida como parte del compendio informativo que tenía el Departamento de Justicia? ¿La habían declarado información clasificada? Bueno, si se está desclasificando, la implicación es que los documentos están clasificados. Documentos se clasifican cuando necesitan una protección. Cuando esa protección quiere decir que divulgar esa información podría comprometer instituciones norteamericanas, podría comprometer nuestra defensa nacional, podría divulgar información acerca de informantes, nombres de personas que tienen que estar protegidas, y todo esto responde a una orden del presidente de los Estados Unidos que se divulgara la información del caso Epstein, el caso de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy y el pastor Martin Luther King. Esos tres últimos entiendo que ya haya pasado el tiempo requisito como para que eso se pueda divulgar a la luz pública. Esos casos no están pendientes, no se está manejando una información privilegiada, la información no necesita ser protegida de ninguna forma y por lo tanto esa información sí pueda salir pública. El caso de Epstein es interesante porque todavía hay una apelación por Ghislaine Maxwell. Esa información salió durante el juicio y por lo tanto la mayoría de esa información ya ha sido divulgada, pero de todas maneras hay un caso pendiente. Cuando eso ocurre, típicamente la Fiscalía y el FBI o las agencias investigativas estiman que como el caso está pendiente y esa información podría comprometer el encauzamiento de la manera que va a proceder este caso a juicio, si hay investigaciones ancillarias de otras personas, típicamente eso se mantiene secreto porque divulgarlo podría comprometer el encauzamiento. En este caso yo no sé si hay algo nuevo. Se presentaron unos documentos hoy, pero faltan muchos más o todavía por divulgar que forman parte de un segundo compendio de información que van a salir
público de alguna forma. No sé si habrán redacciones que se vayan a hacer. Típicamente se redactan nombres, se redactan lugares que todavía podrían constituir algo importante, información que necesariamente pueda comprometer esta investigación, pueda comprometer el juicio en adelante o simplemente necesiten uno de los esa documentos protección. De hoy, ¿no? Sí, estás viendo que han redactado muchas cosas. Ajá, y que típicamente cuando usted ve esos manchones negros, ¿qué tapan ahí? Tapan nombres de personas que a lo mejor han cooperado con el gobierno, que no han sido necesariamente testigos en el caso, nombres de menores de edad, personas que en el momento eran menores de edad. Inclusive cuando en un caso criminal recibes los reportes del FBI, muchas veces te redactan los nombres de informantes, lugares donde la policía prepara las operaciones y otras cosas que serían básicamente modalidades de investigación que no necesariamente forman parte del caso. Eso es bien típico del gobierno cuando entregan documentos que van a salir a la luz pública o cuando nos entregan a nosotros los abogados informaciones y reportes que ellos no quieren que se sepa. Obviamente para mí existe el proceso donde yo puedo ir a la corte y puedo pedirle a la corte que quiten esas redacciones, porque esas redacciones son importantes para la defensa, siempre y cuando nosotros sepamos exactamente cómo se hizo la investigación y quiénes son las personas que están a cargo. Nosotros podíamos pedirlos como testigos con respecto a estas cosas. Ahí estamos viendo también los records de los vuelos, el log del avión con las personas que fueron transportadas, a dónde fueron, de dónde despegaron, dónde aterrizaron. Y esa información salió durante el transcurso del juicio de Ghislaine Maxwell. Yo no creo que eso realmente constituye una gran prueba que vaya a salir a la luz pública, a no ser que hayan nombres que no se hayan divulgado, que hayan sido redactados de lo que inicialmente se preparó durante el juicio. Según su experiencia, un nombre muy conocido, cualquiera, que saliera a relucir en el juicio, ¿tienen la capacidad de que no se filtrara a la prensa? Bueno, hay informaciones, cuando se habla de cuando usted dice que no desclasificar... espera realmente grandes revelaciones. Cuando se trata de desclasificar documentos, la mayoría de las veces los reportes de las agencias investigativas en casos regulares no llegan a un nivel de ser clasificados. Porque para algo que sea clasificado tiene que representar un peligro para la integridad nacional de los Estados Unidos, defensa nacional, etcétera, lo que hablé anteriormente debido al estatuto. Pero esos records casi nunca son records que han sido clasificados por el gobierno como tal, sino que se mantienen de forma confidencial y en respuesta a una petición por derecho de información, el gobierno alega que no lo pueden entregar porque hay investigaciones que todavía se están llevando a cabo, que divulgar la información podría causar X problemas que serían problemas nacionales o podrían comprometer la integridad de una investigación que está en proceso. Usted dijo que este es un caso sui generis. El hecho de que el sospechoso se suicidara, el sospechoso no, Epstein, se sospechara de manera de manera sospechosa para algunos, muchos no creen que haya sido un suicidio, ¿ayuda a que sea sui generis el caso? Bueno, claro, el interés público y la retención de documentos ya después de que el caso se termina podría causar esa impresión en ciertas personas, se crea un interés público, la prensa empieza a tratar de pedir que se divulgaran, que es típicamente de la forma que se divulga cierta información, cuando la prensa lo pide, a lo mejor se oponen, va a la corte ordena que se entreguen los documentos y se entregan. Pero en términos de documentos clasificados, eso responde a una dinámica diferente. Esos documentos tienen que ser revisados por la fiscal general, esos documentos tienen que ser analizados en el contexto de cuáles son las excepciones que existen para que no se divulgue cierta información. Por eso es que pienso que aunque la información se divulgue, hasta cierto punto podrían haber partes redactadas, aunque la impresión mía es que el presidente quiere una transparencia, el pueblo tiene la necesidad de saberlo, es importante que las instituciones trabajen de forma abierta, pero esto hasta cierto punto crea algunos problemas en términos de investigaciones que están pendientes y habría que ver cuáles son el resto. Vamos a ver cuando regresemos de la pausa entonces el lado político de todo esto. Recordemos que a Trump, la famosa foto de Trump con Epstein fue utilizada durante toda la campaña, así que ¿por qué Epstein quiere ahora o por qué Trump quiere que
los documentos de Epstein sean abiertos. Ya vamos a analizarlo a la vuelta. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Nelson Rodríguez Varela y un poco ya entro en el mundo especulativo, pero también es válido porque recordemos que a Trump lo molestaron muchísimo porque tenía una foto con Epstein, había estado en alguna cena con él, había incluso una anécdota de que Trump, ya esto desde la parte de los amigos de Trump, ¿no? Los enemigos no contaban esto, se había levantado porque algo no le gustaba de Epstein, algo que dijo, etcétera, creo que fue en Washington o en Nueva York. Entonces, pregunto yo, la idea puede tener esta lectura de que Trump diga pues que se hagan públicos todos los documentos, es también una manera de decir yo no tengo nada que ocultar. Claro, y yo no creo que tenga algo que ocultar el presidente Trump. Yo creo que si hay algo que el presidente Trump nunca le ha faltado es relaciones amorosas. El hombre siempre ha tenido una vigencia importante como empresario, ahora presidente de los Estados Unidos, casado con su esposa. El hecho de que él haya estado en presencia de Epstein, hay muchas personas que han estado en presencia de Epstein. Epstein se hacía pasar como un cerebro en temas financieros, siempre rodeándose de personas importantes, individuos que presentan al mundo y presentan en sus empresas una vigencia importante como personas decentes, serias, por lo menos. No se sabe realmente si sí o si no, pero el hecho de que hayan aparecido en esa lista, el hecho de que hayan visitado la isla, el que hayan viajado en el avión con Epstein, que haya tenido relaciones comerciales con Epstein o simplemente hayan estado en algún tipo de evento con Epstein, no indica absolutamente nada. Personas son... El caso de Clinton, por ejemplo. Bueno, el presidente Clinton también hay que considerarlo inocente hasta que se le pruebe algo. Yo no estoy tan seguro que exista alguna evidencia contra el presidente Clinton, tampoco contra cualquier otra persona. Solamente ha sido acusado Ghislaine Maxwell y ha sido acusado Jeffrey Epstein. Y creo que se ha hablado mucho acerca del príncipe Andrew. También, inclusive ha tenido demandas. Hay una acusación directa de una muchacha. Exacto, pero yo no he visto esa energía contra el presidente. Pero no en la isla, sino en Londres. Sí, claro, exacto. Es de la manera que han escogido hacerlo, no en las cortes norteamericanas. Pero hasta cierto punto hay que presumir esas personas inocentes. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué es lo que van a divulgar. Porque muchas veces, como te estaba explicando antes, no divulgan todo. Hay ciertas cosas que se van a mantener redactadas, que eso sí constituye también, y vamos a ver peleas para que no se pueda redactar. No sé de qué forma la documentación va a salir. Pero o sea, eso puede... es que no es el documento original, sino sí. un resumen. No es un resumen, simplemente el documento original con ciertas áreas donde están tachadas o están oscuras que no se puede leer. Yo creo que parte de todo esto también va a generar cierta energía con respecto a especular acerca de otras personas. Han salido ciertas personas, pero no han salido todas. Y probablemente esto lo que va a generar va a ser una especulación acerca de si sí o si no algunas personas. Entiendo que esto se quiera abrir con respecto al tema de John F. Kennedy, al tema de Robert F. Kennedy, el pastor claramente Martin Luther King y todas estas investigaciones hace rato que se debía de haber divulgado. Más de 25 años donde típicamente abren entonces los expedientes después de que se revisan, es lo que marca el capítulo 44 del Código Federal. Con respecto al caso de Epstein, es interesante que estén haciendo esto ahora porque todavía hay una apelación por Ghislaine Maxwell que se tiene que decidir. Existen posibilidades, como en cualquier apelación, de que la apelación sea exitosa y tenga que haber otro juicio. Que salga todo esto antes de que ese caso termine, podría constituir algo que podría infectar ese caso, podría crear problemas en términos de las pruebas. Esta imagen es curiosa porque están saliendo, yo no sé si es de la propia Casa Blanca, de dónde es, de dónde están saliendo. De la Casa Blanca con los documentos que, sí, con el file, lo que ha sido leído como una amenaza política por la oposición, vamos a llamarle así. Disculpe que le cambie de tema. No sé, ¿está usted al tanto del caso de los hermanos Menéndez? Bueno, el caso de los hermanos Menéndez anteriormente en California, el fiscal anterior que perdió la elección, un fiscal liberal,
había estado de acuerdo con la moción de la defensa de que se liberaran estos muchachos porque aparentemente habían sido rehabilitados a través de los años y existía una gran posibilidad de que los muchachos hubiesen podido probar que habían sido abusados sexualmente, por lo menos el menor, con un documento nuevo que había salido. Pero en eso pierde la elección ese fiscal. Viene el fiscal nuevo, que es un fiscal más conservador, está totalmente opuesto a estar de acuerdo con esa petición. Así que hemos visto que por razones políticas cambian un fiscal por otro y cambia totalmente ese escenario para los hermanos Menéndez. Yo siempre pensé que no habría una causa por las cuales retirarle las acusaciones o cambiar las acusaciones. En todo caso, esto es lo que debía de haber generado, tal vez si existen las pruebas, es un nuevo juicio. ¿Y el gobernador ha dicho algo? No sé lo que habría dicho el gobernador. Ahí yo creo que sí que se ha pronunciado de alguna manera. Lo que sí es cierto es que la serie de televisión, ¿no?, que se llama Monstruos, pone de nuevo sobre el tapete el tema de los hermanos Menéndez, que yo recuerdo perfectamente bien, el padre era cubano. ¿Pueden, en su experiencia, usted ha visto eso de que la celebridad de un caso ayude a un lado u otro? Bueno, sin duda alguna la celebridad de la persona que está acusada es un factor importante en términos de celebrarle un juicio justo, porque personas que son celebridades, tú vas a tener personas que están de acuerdo y les gusta y otras personas que no están de acuerdo con esa persona y no les gusta. El caso del presidente Trump es algo que te lo enseña particularmente, donde hay personas que le gusta a Trump, personas que no le gustan a Trump. Un juicio que se celebra en New York, que es un lugar donde sería imposible encontrar un juicio justo para el presidente Trump. Estamos viendo que a estos hermanos se les celebró su juicio, ellos tuvieron su defensa, excepto que ahora han salido pruebas nuevas. La celebridad podría formar en la mente de personas una determinación de culpabilidad e inocencia que vaya más allá de la evidencia presentada. Es posible que ignoren la evidencia presentada, pero que hayan formado opiniones preconcebidas antes del juicio basado en esa película o esa serie que viste. Las personas les cuesta mucho trabajo sacar de su mente cosas que han visto, y muchas veces, aunque el juez les diga que no pueden considerar elementos que hayan visto antes del juicio, sí, claro, solamente la evidencia que se presente, eso a veces es muy difícil de seguir por la naturaleza de las personas. Tú tienes para ser un miembro del jurado que, aunque hayas escuchado algún tipo de información con respecto a las personas que están en juicio, en este caso los Menéndez, tienes que poder poner todo eso a un lado, enfocarte solamente en la evidencia y las instrucciones que el juez dé. Y eso es prácticamente imposible en muchos casos, especialmente en el caso que vimos en Nueva York con el presidente Trump y muy posiblemente este caso de los Menéndez. Pero al final del día, lo que se merecen los muchachos, si de verdad hay pruebas nuevas que podrían avalar la defensa, que el juez no haya permitido en el momento que se llevó a cabo el juicio, que podría cambiar la mente del jurado, cambiar el resultado que ellos recibieron de culpabilidad, lo que se merecen es un nuevo juicio y no lo que sería un indulto basado en una consideración de un fiscal, que es algo que en la gran mayoría de los casos no es algo que se vea comúnmente. Me tengo que ir a una pausa, pero brevemente el caso de Ohio sobre la USAID. El caso de USAID es un caso en el Distrito de Columbia, the District of Columbia, donde se habían frisado o habían pausado devengar dineros a diferentes agencias del USAID para pagarle a ciertos contratistas. Y eso es algo que fue a la corte. El juez en la corte de distrito del District of Columbia determinó que tenían 36 horas para que el gobierno pagara esas cuentas. Y eso subió a la Corte Suprema. La Corte Suprema le puso pausa a esa determinación del juez inferior, indicando que era arbitraria esa decisión y que no era posible que pudiera cumplir con esa decisión del juez, que es una decisión temporaria sin haber escuchado los méritos del caso todavía. ¿De alguna manera es una victoria de Trump? Tangencialmente, ¿no? Tangencialmente, porque realmente nunca se ha llegado
a los méritos del caso, ¿Y el que es ca- lo que realmente tiene que ocurrir. ¿Y el caso de Ohio, entonces, cuál es? El caso de Ohio tiene que ver con una mujer que ha demandado porque se le negó se le negó un trabajo y se le negó sí. porque Discriminación es al revés. heterosexual. Exactamente. Discriminación al revés, Y ahí tienes que seguir la ley. La ley dice que tu preferencia sexual o cómo es inmaterial para esas decisiones, y lo mismo puede ocurrir una discriminación contra un grupo o minoría, y podría también ocurrir una discriminación bajo el mismo estándar, que fue lo que dijo el juez Kavanaugh cuando lo que vieron con respecto a ese tema, donde adjudican que discriminación contra una persona ¿Qué fue? blanca. ¿No le dieron un trabajo porque no era gay? Porque la iniciativa de DEI, la iniciativa de inclusión, etcétera, etcétera, genera como una predisposición para darle una ventaja a una persona de ciertos grupos sobre otra persona que a lo mejor está más calificada con respecto a esos temas o con respecto a la función que Wow, tiene que qué llevar a curioso cabo. está eso, ¿no? Se lo dan a una persona basado en su preferencia sexual para avanzar esos intereses, y la Corte Suprema, estoy seguro que no va a estar de acuerdo con ningún tipo de violación o discriminación basada en sexo. Pues nada, muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal, siempre aprendiendo, ¿no?, sobre este tema.